Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando Air Supply. Bueno, hoy el cantante cumple años y está con nosotros Daniel Chaschetti. Buen día, bienvenido, Daniel. Bueno, Air Supply, por favor. No, ¿sabés lo que nos está pasando? Primero. Es la pandemia. Pero es la pandemia. Te alteró los gustos. No es. Primero, no pasó necesariamente música que me guste a mí. Primera cosa, ¿no? Está bien. Segunda cosa. Yo si tuviera un programa de radio pasaría solo música que me gusta a mí. Bueno, no. Pero me iría mal, ¿no? Hay cosas. No. Tenés gustos, me parece bastante. Bueno, con el paso del tiempo uno se vuelve un poco más exigente. Radical. Digamos. Sí. No, lo que nos está pasando. Me pongo primera persona. Lo que me está pasando que la propuesta musical de cada día siempre ha estado muy enriquecida por conciertos, recitales, presentaciones, incluso no necesariamente siempre en Uruguay, qué sé yo. Ese ejército de... Y hay veces, los oyentes, yo se los he dicho siempre, hay veces que estás desesperado por encontrar algo que te sirva, ¿entendés? Voy a poner, qué sé yo, juego, Sui Generis, ¿no? Algo me acordé cuando era gurí. Sui Generis. ¿Y por qué? No, porque tengo ganas. Bueno. Dame un motivo, una razón. Me he impuesto la que haya una razón para escucharlo. Está bien. Entonces, siempre sirven. Y resulta que nos hemos quedado un poco vacíos en ese sentido. Más allá de los conciertos, Facebook Live y otras herramientas. Bueno, pero en fin. Bueno, y ahora tocó. Y hoy tenemos Air Supply y Cacho Castaña. Bueno. Cacho Castaña, que es como la luna, tiene dos caras absolutamente distintas, ¿no? Sí. Porque por un lado es el realizador que gente del mundo melódico tanguero reconoce con Apor, Café, La Humedad, Garganta con Arena, qué sé yo, ¿no? Son cosas valiosas, pero también quieren matar al ladrón que se robó una mujer y una que hoy día sería imposible. Si te agarro con otra te mato. Exacto. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Y en los 70, todos nosotros Sí, ¿no? Sí. Como naturalizado, ¿no? Naturalizado, exactamente. Exacto. Bueno, mi querido Daniel Chaschetti. Bueno, mi consejo es no pases a Cacho Castaña. Busca otro. No, me parece que hace un esfuerzo. Che, gurice, por la duda de esa canción no la pasemos, ¿no? Bueno, nada, pero también sé que hay gente que también, en fin, está. Ahora, me generaste un problema. No sé. Si no te gusta la música, trae la tuya, muchacho. Exacto. La próxima vez voy a traer un set list. Un tiempo te recibíamos con una canción de Bob Dylan. De Bob Dylan, ¿cierto? Exacto. El otro día algo de Bob Dylan hablamos y te recordamos a vos por tu vínculo que tenés con Bob, ¿no? A ver, Daniel, se cumplen 100 años del gobierno con todo lo que simbólicamente representa, ¿verdad? A nivel internacional, estos 3 primeros meses y fracción. Pero me parece que es necesario que abordemos, ya que La Mañana en Camino tiene el placer de contarte hoy con nosotros aquí, de la que fue noticia desde la tardecita de ayer y hasta hoy, que tiene que ver el anuncio ya oficial de que el canciller va a dejar de ser canciller de la República, ¿no? Sí. Y bueno, la columna se podría llamar Ruido en la coalición, ¿no? Porque lo que parece bastante claro es que esta es una coalición complicada de manejar. Primero porque es la más, digamos, la coalición más extensa o mayoritaria en número de socios de la historia del Uruguay, ¿no? Uh-huh. Uruguay tiene una rica tradición de formación de coaliciones, básicamente compuesta por actores del Partido Colorado y del Partido Nacional, a lo largo del siglo XX, pero ninguna ha tenido, bueno, la amplitud y la diversidad que tiene esta. Por tanto, es una coalición difícil de administrar, porque, bueno, no son solo 5 partidos. Porque si abrimos el Partido Nacional y el Partido Colorado, vamos a ver que hay por lo menos en el Partido Nacional 3 actores y en el Partido Colorado 2. Uh-huh. Entonces estaríamos hablando de que hay por lo menos 8 actores en esta coalición, todos con preferencias programáticas, con apetitos en materia de cargos, con objetivos políticos que no siempre están en convergencia o en sintonía. Dentro del Partido Nacional,
lo que podríamos llamar el sector alianza, ¿no? Todos, Alianza y el sartorismo, Claro. que es el grupo más pequeño. Pero además en todos es una coalición, ¿no? Ahí adentro está el herrerismo, pero hay sectores que no son herreristas, como la Lista 40, como el sector Aire Fresco que lidera la calle Pou. Junto con Delgado, digamos. Con Delgado. Entonces, digamos que la coalición es una coalición muy dispersa y nueva. ¿M? Porque ¿qué ocurre? Si esto tuviera 30 años, como tiene el Frente Amplio, 50 años tiene el Frente Amplio, 50 años juntos, unidos, construyendo reglas para administrar sus disensos, lo transformaron en un partido. Es decir, donde los límites del estar adentro o afuera son muy precisos y las formas de tomar decisiones y de zanjar disputas está muy clara. En la coalición no existen esas reglas y no existe esa, digamos, esa experiencia que da el paso del tiempo y por tanto, bueno, no podemos comparar el Frente Amplio con la coalición, ¿no? Es decir, la coalición es una coalición de partidos y de fracciones difícil de administrar. Yo creo que lo de Talvi hay que leerlo a la luz de esto, porque uno corre el riesgo de terminar, bueno, en lo anecdótico, ¿no? Claro. En detalles, pero esto tenemos que verlo en un marco más amplio, ¿no? Es decir, entender que, bueno, que entre Talvi y la calle Pou hay diferencias, que al mismo tiempo las visiones de Talvi no son compartidas por todo el Partido Colorado, y además Talvi no solamente está pensando en el hoy, sino está pensando en la próxima elección. Me da la impresión, ¿no? Es una inferencia que yo hago de sus razonamientos, de sus declaraciones, y de lo que dicen otros actores que están en su entorno. Entonces, me parece a mí que esto está mostrando que la calle Pou tiene que trabajar sobre ese aspecto. Es decir, sobre cuál es el problema, la cohesión, ¿no? Bueno, es que la cohesión. Yo recuerdo que cuando se empezó a amasar, digamos, esta síntesis política llamada coalición multicolor, ustedes, yo diría casi la unanimidad de los analistas, observaban, pero ni siquiera pensando en Uruguay, sino pensando en la literatura que hay al respecto, de que las coaliciones, cuando están formadas por socios que además son competidores, presentan por la propia definición algunos riesgos naturales a su condición de tener ambas caras, ¿no? Sí, sí. Y entonces me parece que como que todos de alguna manera, seguramente los actores también, más allá que obvio, en su lógica política no lo admitían o no lo admitían tan explícitamente, uno podría suponer, bueno, por lo tanto, la coalición va a durar X cantidad de tiempo. Sí, mirá. Esto, lo de Talvi, ¿no luce como un tanto rápido de más? Sí, pero yo no lo interpretaría como, a ver, dos o tres cosas. Primero, ya sé que no abandona la coalición. No, está bien. Pero hay ruido, dijiste vos. Claro, hay ruido. A ver, yo te traje ese libro de regalo. Es un libro. Gracias, acá lo muestro. Es un libro que publiqué en el 2008, que es mi tesis de maestría. Democracia, presidencialismo y partidos políticos en América Latina. Sí. Evaluando la difícil combinación. Sí, la difícil combinación de presidencialismo y multipartidismo. Eso es a propósito de una discusión teórica, pero lo cierto es que ese es un libro sobre coaliciones. Yo estudié 71 gobiernos durante un periodo de 28 años, tratando de analizar cómo funcionan las coaliciones de gobierno en sistemas presidenciales. Y lo que encontré es que primero son muy distintas a las coaliciones de gobierno en sistemas parlamentarios. Claro. Porque el presidencialismo tiene mandatos fijos. O sea, si una coalición se rompe en el presidencialismo, el gobierno tiene que seguir adelante. En cambio, en el parlamentarismo, si una coalición de gobierno se rompe, lo más probable es que sucedan dos cosas. O se forma una nueva coalición para formar un nuevo gobierno, o se llama a elecciones anticipadas. En el sistema presidencialista no, los mandatos son fijos y nosotros sabemos que si la calle Pou
asumió el 1 de marzo de 2020, sabemos que va a estar en funciones, en el cargo, hasta el 1 de marzo de 2025. Exacto. No hay nada que lo pueda cambiar. Entonces, en los sistemas presidenciales, si las coaliciones se rompen, el presidente tiene que arreglárselas. Eso le pasó a Jorge Valle, por ejemplo, cuando en octubre del 2002 el Partido Nacional lo abandonó y él tuvo que seguir con un gobierno en minoría. Bueno, le pasó al padre del actual presidente también. Vos citas muchos ejemplos. Exacto. Entonces, las coaliciones son hechos frecuentes en los sistemas presidenciales y tienen sus propias lógicas. Para evitar que las coaliciones se rompan... Primero, ¿por qué se rompen las coaliciones? Bueno, porque en realidad la coalición es, digamos, es un acuerdo entre dos o más partidos que se ponen de acuerdo en perseguir unas metas comunes. Se ponen de acuerdo también en utilizar los recursos que tienen disponibles y también acuerdan en repartir los beneficios. Esta es una definición de un politólogo noruego que yo cito mucho, que es Kåre Strom. Kåre Strom hace un estudio brillante, en 1990 lo publica, su tesis de doctorado, donde estudia los sistemas parlamentarios y bueno, esa es una definición muy inteligente, ¿no? Entonces, para poder identificar una coalición, lo primero que hay que buscar es cuáles son las metas comunes. Normalmente se escriben en un papel, pero a veces son acuerdos más generales, de palabra. Identificar cuáles son los recursos, que casi siempre esos recursos están en el Parlamento, y bueno, y luego tratar de comprender cómo podrían repartirse los beneficios, ¿no? Ahora, Kåre Strom formula esa definición para los sistemas parlamentarios, pero en los sistemas presidencialistas lo que ocurre es que esa vocación inicial por cooperar para alcanzar metas comunes está fuertemente cuestionado por el hecho de que la elección está prefijada y a medida que se aproxima en el tiempo, se desatan incentivos para que los competidores se diferencien y compitan entre ellos. Eso normalmente debería producir la ruptura de la coalición. Eso es muy poderoso. Algunos sistemas políticos de América Latina han creado algunas reglas que impiden la ruptura de coaliciones. Por ejemplo, si yo le permito la reelección al presidente, como hizo Brasil, y el presidente es exitoso, no hay razones para irse de la coalición. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacemos es abdicar de competir por la presidencia, y lo que hacemos es apoyar al presidente actual, y lo que hacemos en la elección es utilizar al presidente y pedir el voto para mi partido, pero todos seguimos unidos. O sea, las mismas razones que te llevaron a unirte para la primera presidencia siguen vigentes en la medida que hay una reelección. Exacto. En la medida que sientas que el gobierno va bien. Exacto. También, ¿no? Para eso el sistema electoral te tiene que permitir presentar listas al Parlamento sin presentar candidatura presidencial, que es algo que en Brasil se puede hacer, pero en Uruguay no. Claro. Entonces, cada sistema tiene sus reglas, algunas... Y eso te da distintas fortalezas y distintas debilidades. Claro, ¿no? y provoca distintos escenarios, ¿no? O sea, la ruptura, yo diría, la ruptura de una coalición en Brasil es el preámbulo de un impeachment. Eso es lo que uno observa. El presidente queda muy debilitado. Si eso se combina con crisis económica y con movilización callejera, como lo muestra Aníbal Pérez Liñán, politólogo argentino que ahora está enseñando en Notre Dame, lo que muestra es eso, ¿no? Que esos tres factores explican muy bien los impeachment en América Latina. Bueno, en el caso uruguayo lo que tenemos es que no hay ninguna regla que contribuya a moderar los incentivos para romper coaliciones. Entonces, es muy difícil. No hay reelección, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Entonces, es muy difícil que los socios del presidente se mantengan durante todo el periodo. Aún así, puede ocurrir que se mantengan, porque, por ejemplo,
el Partido Nacional, entre 1995 y 2000, fue socio del Partido Colorado, del presidente Sanguinetti. Sí, claro. Al Partido Nacional lo lideraba Alberto Volonté, y Alberto Volonté discutió durante la segunda parte del mandato adentro del Partido Nacional y triunfó, ¿no? Impulsando o estableciendo la idea de que no había que irse, de que el pueblo o la ciudadanía iba a saber premiar, valorar. Y bueno, eso no ocurrió, ¿no? Porque lo que nosotros hemos descubierto estudiando tantos países, te vuelvo a repetir, ese estudio de 71 países de 12 países, 71 gobiernos, lo que nosotros hemos encontrado es que cuando la coalición va bien y al presidente le va bien, la gente premia al partido del presidente. Y cuando la coalición va mal, la gente distribuye los castigos entre todos los socios de la coalición. Entonces, cuando las cosas van mal, para zafar del castigo, de la distribución del castigo, lo que hacen es irse rápido, ¿no? Observemos, por ejemplo, el Partido Nacional se va en el 2002 y en el 2004 logra una de las mejores votaciones de su historia, con Jorge Larrañaga como candidato presidencial. Perdieron, pero llegaron al 36%. Claro. Ya nunca más el Partido Nacional de ese momento consiguió una votación similar. Sí. Pese a haber ganado la presidencia ahora, es ¿no? una interesante paradoja esa, porque en realidad la mejor votación que ha obtenido el Partido Nacional desde... No, desde el 85 fue desde el 85 a la fecha fue la elección de 1989, donde el Partido Nacional llegó al 39%. Ahí está. Pero la segunda mejor votación es la de Larrañaga en el 2004. Exacto, desde la reforma constitucional, ¿no? Es la mejor, sin duda. Es la de Larrañaga, ¿no? Entonces, lo que ocurrió ahí es que el Partido Nacional se salió del gobierno, se reconfiguró la interna, porque Larrañaga le ganó la interna a la calle Padre, y le permitió evitar ser castigado por el electorado. El electorado se concentró en castigar al Partido Colorado. Entonces, nosotros hemos denominado, en términos un poco pomposos y un poco altaneros, como teoría del ciclo de gobierno, ¿no? Es decir, que al comienzo del ciclo hay como muchos incentivos para cooperar, y a medida que transcurre el proceso, digamos, las conductas cambian y lo que prevalece es la competencia. Pero eso es cíclico, y lo que deberíamos esperar es que esto ocurra en este periodo de gobierno. Ajá. Y cuando el socio no es el socio, sino son los socios, ¿cómo? Porque me imagino que también en una especie de pelotón está allí el gobierno, está, digamos, el buque insignia, que es el Partido Nacional, aún con sus miradas distintas, pero bueno, para hacerlo más corto, todos juntos tirando unánimemente en una misma dirección, pero se están mirando, me imagino. Totalmente. Cabildo con el Partido Colorado, Cabildo Colorado con Cabildo. Hay juegos anidados, ¿no? O sea, a ver, hay dilemas de acción colectiva adentro de los partidos y entre los partidos. Y eso complica todavía más los resultados. Para que la gente entienda, Talvi no solamente toma la decisión mirando los 5 partidos de la coalición, sino que también toma la decisión mirando la interna del Partido Colorado. Sí. Entonces, a eso le llamamos juegos anidados, porque es un juego adentro de otro juego mayor. Ahora, el juego en el nivel inferior va a afectar el resultado del juego en el nivel superior. Entonces, eso complejiza todavía más la situación. Si vos me preguntás si yo esperaba que esto ocurriera tan pronto, te diría que no. ¿Puede aceptarse que sea el factor Venezuela la definición acerca si eso no es una dictadura, la razón de peso que justifique ya tan rápida decisión de apartarse de la Cancillería? Bueno, hubo una desautorización, ¿no? Muy fuerte. Y Talvi es un líder, fue el candidato del Partido Colorado y tiene como legitimidad para verlo de ese modo y transformarlo en un problema grave, ¿no? No dejarla pasar, digamos, hablando mal y pronto. Sí. Recordemos en el 2005, Astori. ¿Te acordás de Astori? Cuando estaban elaborando el presupuesto. Sí, de arranque. Sí, el primer año. Sí, fue algo
un poco más adelante, creo que fue en julio, pero la vertiente artiguista que tenía al economista Viera en la OPP impulsó un presupuesto casi que alternativo en materia de educación, donde se alcanzaba el 4,5%. Y que la promesa electoral. Claro, que había sido una promesa electoral y desautorizaba fuertemente a Danilo Astori. Y Astori se iba para la casa. Sí, anunció que, y lo convencieron, fue muy importante. Sí, es el rol de Pepe Mujica en ese sentido, ¿no? Que parece como un rol importante. Bueno, eso dice Mujica y dicen muchos comentaristas. El propio Astori no dice eso. Astori dice que el rol principal lo tuvo Gonzalo Fernández, que fue a su casa. Eso lo cuenta en un libro de Tagliaferro, donde él cuenta que recién después que Gonzalo Fernández y Astori arreglaron los números y encontraron una propuesta que contemplaba más o menos los intereses de todos, apareció Mujica. Pero tú traes esto acá en el sentido para recordar las tensiones dentro de... Siempre. No, digo que cuando un ministro importante, que es jefe de una fracción o de un partido, jefe de un actor político importante dentro de la coalición, es desautorizado, tiene una razón más que convincente para retirarse, ¿no? Vos decís por aquello de que Venezuela no es dictadura, no puedo decir eso en mi condición de canciller, y que el presidente salga a las pocas horas y decir, sí, Venezuela es dictadura. Lo que pasa que, la política de Talvi en torno al tema Venezuela estaba muy próxima a la política que llevaba adelante el Frente Amplio, Nil Noboa, ¿no? Es decir, la idea es de no sumarse al coro que señala y grita esto es una dictadura, y tratar de moderar las expresiones e intentar buscar algún tipo de diálogo para encontrar una salida. Que de esto se sale dialogando. Exacto. Con política. Exacto. Y probablemente ahí está el ruido. Es decir, que los ministros tienen cierta autonomía para definir las políticas que van a desarrollar. Pero también es cierto que cuando el presidente no las comparte, ahí aparece el conflicto. Y yo creo que lo que apareció es el conflicto y de la peor forma, que es un conflicto público. Que yo lo interpreto por las características de esta coalición. Porque yo ya lo dije acá en otra columna. Esta coalición no es una coalición con un funcionamiento horizontal. No existe un centro de decisión donde todos estén sentados a la mesa. Esta es una coalición radial, cuyo centro es el presidente. El presidente conversa con todos, negocia con todos, trabaja con todos, pero no hay un lugar donde los temas sean puestos a discusión general. Incluso el expresidente Sanguinetti lo pidió a comienzo del mandato, ¿no? Reclamó la posibilidad de crear una mesa chica, una mesa política para poder discutir orientaciones. Y eso en la calle Pou no lo aceptó, se negó. Todos pensábamos que esa mesa iba a ser el Consejo de Ministros, pero cuando el Consejo de Ministros no cuenta con uno de los jefes de los partidos integrantes de la coalición, que es Manini y Ríos, y cuando otro personaje importante, que es el jefe de una fracción, que es Sanguinetti, tampoco está en ese Consejo de Ministros, bueno, ya las posibilidades de que el Consejo de Ministros sea un centro de decisión y sea el lugar privilegiado para que la coalición defina políticas y dirima diferencias, bueno, ahí ya comienza a existir problemas, comienzan a existir problemas. Bueno, de ahí que cuando ocurrió lo que ocurrió, es decir, que Manini Ríos fue el único jefe de un bloque que integra la coalición en no participar del gabinete, bueno, todos medio como que el sistema político advirtió que esta era también una señal política, ¿no? Es decir, pero hasta cierto lugar, ¿no? Claro, yo a Cabildo lo interpreto como lo caracterizo como un socio desleal, ¿no? Es un socio oportunista, es decir, porque todo el tiempo está imponiendo condiciones, ¿no? Ya la primera de cambio es no haber colocado a la principal figura como lo hicieron otros sectores. Ciudadanos
puso a Talvi, la Alianza Nacional pone a Larrañaga, no sé, la lista 40 a Javier García, el herrerismo a Heber, como que todos estaban poniendo a sus principales líderes, y ya cuando Cabildo no pone a Manini y manda a su esposa, bueno, ahí comienzan a haber problemas. Pero te vuelvo a reiterar, yo no veo que la calle Pou haya trabajado para armar ese centro de decisión que incorpore a todos los socios de la coalición. Yo creo que el centro de decisión de este gobierno está ubicado en otro lugar, que tiene más que ver con la Secretaría de Presidencia, donde está Álvaro Delgado, y el equipo económico. En ese sentido, me parece que está cometiendo el mismo error que su padre, que ubicó el centro de decisión. Esto lo ha estudiado muy bien María Esther Mancebo, hace muchísimo tiempo, antes de que María Esther Mancebo se dedicara a los temas de educación, que es una de nuestras expertas, ¿no? Ella estudiaba estos asuntos, y ella mostraba que durante la coalición de la calle Herrera, entre 1990 y 1992, el centro de decisión, ¿qué quiero mencionar? ¿Qué estoy tratando de decir cuando hablo de centro de decisión? Digo, el lugar donde se toman las decisiones, ¿no? Es decir, uno podría decir, durante el primer gobierno del Frente Amplio, el centro de decisión estaba en el Consejo de Ministros, porque estaban todos los líderes allí, ¿no? Y ahí había una discusión, Pero ¿no? ahí me da la sensación que el presidente de la calle no pudo hacer eso porque no le salió, porque Manini quedó fuera. No, ¿se le puede responsabilizar a la calle esa... Bueno, digamos, sí, que no haya hecho la Gran Vázquez? Todo lo que ocurre... parece que quiso hacerlo, ¿no? Todo lo que ocurre en el gobierno es responsabilidad del presidente. Sea voluntario o involuntario el resultado, ¿no? Porque uno podría decir, no es que él haya escogido este formato de toma de decisiones, sino que en verdad las propias condiciones o características de sus socios se lo impusieron, ¿no? El caso Manini, que no actúa lealmente, manda a su esposa, y eso impide, pero él tampoco busca una alternativa, ¿no? Ajá, claro. Y entonces termina generando una mesa chica donde está básicamente su sector político, y eso puede generar problemas. Yo entiendo que la calle Pou debería trabajar en el rediseño, ¿no? Y creo que las diferencias con Talvi también son producto de eso, ¿no? Es que a mí siempre me asombró muy mucho cómo trabajó la LUC, más allá de las atendibles reservas que una ley de urgente consideración con tantas políticas públicas, con tantos artículos que de alguna manera desvirtúa, en fin, más allá de esa mirada crítica, desde la mirada más institucional de funcionamiento de la calidad democrática, ¿no? Que creo que tú la has compartido en esa dirección, y tantos otros. Pero más allá de eso, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que el gobierno de la calle, es decir, en particular su sector político, haya insistido en la LUC con temas que habían quedado deliberadamente afuera del acuerdo político, ¿no? Sí. Entonces, si bien los actores se han portado muy leales porque nunca hacia afuera lo han admitido como una molestia, ¿no es cierto? Sí. Yo digo, pero pará, le pedimos el voto a la ciudadanía en base a un acuerdo al que llegamos, dejando cada uno cosas de lado. Lo que pasa es que cada sector tiene sus electorados particulares, y en el caso y después me mandás un proyecto de ley que incluye eso, que deliberadamente lo habíamos dejado afuera. Es como una especie de picardía, pero en realidad la calle Pou, haciendo eso, queda bien con sus apoyos electorales. Claro, claro. Es decir, aquellos sectores que esperaban que desmonopolización, por ejemplo, desmonopolice el Estado. Bueno, la calle Pou les puede decir, yo lo intenté, pero tengo una coalición de gobierno. Si mi partido tuviera el 50% como lo tuvo el Frente Amplio, capaz que yo podía impulsar esto. Entonces, eso se llama, en la teoría se llama taking position, ¿no? Tomar posición pública, a sabiendas de que esa posición pública no necesariamente va a suponer un resultado. Y los actores viven haciendo taking position. Viven mostrándole a sus electores que quieren hacer ciertas Mirá que cosas. Yo lo intenté. Ese es el argumento por lo cual los partidos de oposición, que son minoritarios y que no tienen cero probabilidad de aprobar un proyecto de ley, presentan proyectos de ley. ¿Se entiende? Muchas acciones que hacen los actores políticos no están guiadas por el objetivo que en sí mismo
está establecido en la herramienta escogida. Yo puedo escribir un proyecto de ley queriendo modificar tal o cual política, pero yo sé a priori que no tengo los votos, sin embargo lo escribo. Claro. ¿Y por qué lo escribís? Porque le quiero mostrar a los electores que lo estoy haciendo. Me parece que cuando La Calle Pou incluye muchos artículos que se sabía que no iban a salir, está haciendo eso. Porque eso es un para ser riesgo. justos y contar todo el cuento, en realidad el acuerdo político se llegó con relativa facilidad, ¿no? Es decir, se bajaron de esas propuestas. Sí, claro, porque en realidad había un incentivo muy fuerte que era ganarle al Frente Amplio. Claro. Ese incentivo ahora ya desapareció, ya le ganaron. No, pero quiero decir, ahora en el tratamiento de la LUC. Ah, bueno, sí, claro. Hubo una marcha atrás. Claro, ¿verdad? Yo decía, cuidado, porque el formato, lo estamos estudiando eso, ¿no? Pero el formato de urgente consideración combinado con ley ómnibus genera una estructura de incentivos complicado para el gobierno y para la oposición. Por ejemplo, a ver, la oposición tiene que tratar de modificar todo lo posible, ¿no? Lo que trae el gobierno. Uh-huh. El gobierno va a evitar que le modifiquen todo lo posible. En ese juego están corriendo los plazos, ¿no? Y una vez que se llega a un punto de aceptación, yo digo, el proyecto aprobado en el Senado es un punto de equilibrio. Están todos relativamente satisfechos. Esto en la teoría económica se denomina punto de equilibrio, es el óptimo de Pareto, ¿no? Es la idea de que, bueno, de que todos los jugadores, digamos, están de acuerdo en que preferirían algo más, sí, pero lo que alcanzaron es mejor que seguir esforzándose para obtener... En procurar eso, claro. Claro, porque procurar lo que ellos desean supone, digamos, horadar el bienestar o la satisfacción de los otros, claro, actores. Entonces, yo digo... No te quiero sacar el tema, pero esa lógica se aplica mucho en las negociaciones sindicales, ¿no? Todo el tiempo, en cualquier negociación. Bueno, pero ¿qué ocurre? Una vez que está el proyecto aprobado, cuando hay un plazo, abrir ese paquete es un riesgo para todos. No solo para el gobierno, sino también para la oposición. ¿Se entiende? Sí, claro. ¿Por qué? Porque en realidad, imaginemos que el Frente Amplio consigue en diputados abrir el paquete y modificar varias cosas. Dos cambios, entre comillas, a favor del Frente Amplio. Eso vuelve al Senado. El Senado podría no aceptar y devolverlo a la Asamblea General. Y los plazos son cada vez más cortitos y angostos. Y cualquier hecho fortuito puede hacer vencer el plazo. Y recordemos una cosa de esta ley. Y si vence el plazo... Tenemos desmonopolización de ANCAP. Se aprueba tal como viene, exacto, ¿no? Entonces el proceso es muy delicado. Y los incentivos, una vez que se encuentra un acuerdo, desarmarlo es complicado. Entonces, cuando el gobierno dice lo vamos a impulsar a tapas cerradas, el Frente Amplio debería aceptar que se apruebe a tapas cerradas, porque en realidad es bastante difícil que consiga mejorarlo más de lo que hizo en el Senado. Entonces, yo me imagino que en diputados va a ser un trámite express. Bueno, están haciendo todo... El diputado Posada del Partido Independiente, claro, el Partido Independiente no tiene Senado. Claro, exacto. Hizo una salvedad a propósito de las normas de la transparencia, incluso vinculados a acuerdos internacionales, ¿no? Sí. El esfuerzo, el costo para modificar ese punto de equilibrio es más alto que el beneficio de aceptarlo, ¿no? Pero también uno puede entender que el Partido Independiente haga algo para que por lo menos aparezca un poquito en una foto, ¿no? Claro, haciendo algo. Pero lamentablemente para el Partido Independiente este periodo va a ser muy dramático. No, pero se entiende. Porque la estrategia legislativa de la coalición es centrar los principales proyectos por el Senado, donde el Partido Independiente no tiene representación. Y vos sabés que en las últimas legislaturas, y no hay ninguna razón para que esto cambie, me parece, siempre el trámite en la segunda cámara es prácticamente la mitad
de tiempo de lo que es en la primera, ¿no? O sea, como que todo el esfuerzo se hace en la primera cámara. Por donde entre. Exacto. Y luego, una vez que se llega al acuerdo, en la segunda se ratifica. Esa es un poco la lógica de funcionamiento de nuestro Parlamento. Entonces, no tener un... Tiene cierta lógica esa lógica, ¿no? Está bien, claro, obvio. Entre otras cosas, porque en realidad, fíjate vos lo que ocurre, ¿no? Las características de nuestro sistema, si habrá que estudiarlo y tratar de entenderlo. Está funcionando lo que los legisladores en su jerga le llaman la patineta, pero al revés. A ver. La patineta, ¿te sorprende? ¿Nunca lo escuchaste? No. La patineta es que cuando vos tenés unos legisladores que son suplentes de los senadores, eso pasa con el presupuesto, ¿no? Es decir, los partidos políticos tenían unos expertos en presupuesto que los mandaban ahí, yo qué sé, estaba Gandini, Asti, Gamú, no sé, había una comisión y eran todos suplentes de senadores. Entonces el presupuesto entraba por diputados, se discutían diputados y luego esos suplentes de senadores entraban al Senado y seguían con el mismo tema. Claro, usaban la patineta y... Exacto, ese le llamaban la patineta. Bueno, ahora está funcionando al revés, porque por ejemplo, Sabini y Sánchez, que participaron en el Senado, volvieron a diputados. Claro. Entonces, en cierto modo, bueno, los argumentos que se manejaban en el Senado lo están repitiendo. Eso nos muestra que también nuestro bicameralismo es muy débil, ¿no? Bueno, de ahí que haya... Las cámaras son simétricas, no tienen funciones y eso es para otro día, sí. Para otro día. Sí. Y eso de alguna manera no le daría razón a los reclamos de Cabildo Abierto de hacer una constitución nueva que incluya la unicameralidad era de Topolansky, Lucía Topolansky, ¿no? Lo de Cabildo Abierto era menor cantidad de representantes. Ahora estoy un poco confundido, pero en todo caso... sí, yo qué sé, todo... ¿Necesitamos dos cámaras? Siguiendo esto yo quiero eliminar la ley de urgente consideración. Estamos con Fito Garcés, estamos creando un movimiento para eliminar... Que la gente no se confunda, no esta, la herramienta, el instrumento. No nos gusta, pero... Todos tenemos algún tipo de preferencia. El tema es que es un punto de equilibrio y el esfuerzo por cambiarlo es muy costoso. Claro. Entonces lo terminamos aceptando. No, pero me parece interesante, por lo menos que obre en poder en alguna medida de la ciudadanía, la idea de que hay democracias que tienen una sola cámara y no necesariamente tienen peor calidad democrática. ¿O sí? No, es un tema que no lo conozco. Yo te diría, te diría algo muy contundente. Entre todos los bicameralismos que conozco, el uruguayo es el más unicameral. Ajá. ¿Está? Entonces, está bien, tenemos dos cámaras. Y no cumplen funciones distintas, sino que más bien reproducen la estructura de los partidos. Digamos que en la Cámara Baja está la representación territorial de la política y en la Cámara Alta están las cúpulas partidarias, los jefes partidarios. Pero las dos cámaras no tienen funciones distintas, muy pocas funciones distintas. Entendido. Tienen, y en realidad lo que nos aseguran es una doble discusión. Eso es lo más relevante. Hay muchísimos casos, no tengo los datos acá, te los puedo traer otro día, de que, bueno, hay un porcentaje de leyes que se utilizan tres cámaras, ¿no? Tres cámaras en el sentido de que la segunda modifica y vuelve. Y para tratar de entender por qué, bueno, casi siempre son arreglos que hace que surgen de la segunda lectura, de la segunda discusión, ¿no? Entonces, digamos que el bicameralismo está fundado en generar una representación territorial específica para los departamentos y hacer un segundo debate que muchas veces contribuye a arreglar problemas, digamos, técnicos de la ley, ¿no? De estructura, de lógica, ¿no? Ya en el final, porque tenés otras obligaciones. Oficialismo, acá no. Lo titula hoy Búsqueda, vicepresidente de la ANP, dice que a Heber, el ministro, le importan tres carajos los ciudadanos y solo busca cambios en su cuenta bancaria. Bueno, y hay una serie de... es una especie de catarata esto también de insultos. Tiene que ver con la coalición, ¿no? Porque viste que la coalición, la coalición, pero también el Frente Amplio tenía el mismo Cabildo problema. Abierto ya mandó un comunicado, lo leí hace un ratito, en el que desactiva este nombre como candidato a la ANP. Cabildo Abierto, viste que todos ponen la abreviación CA.
¿no? Sí. Es caso aislado, ¿no? Desde que apareció Cabildo Abierto estamos hablando de casos aislados, pero en realidad se está transformando en un patrón, ¿no? Es decir, Cabildo Abierto es un partido nuevo, personalista, que nuclea sectores provenientes de distintos estratos sociales, digamos que es muy policlasista, y con miembros y personal político muy poco experiente, ¿no? Entonces no tiene cuadros. Entonces, y esto tiene que ver con la coalición, pero también al Frente Amplio le pasaba lo mismo. Distribuyen las posiciones, los cargos de gobierno, hay que llenar, yo creo que son unos 800 cargos políticos más sus asesores, y eso hay que completarlo, ¿no? Los partidos tienen que estar preparados con ese personal. Lo que ocurre es que, bueno, la coalición son 5 actores y se distribuye de acuerdo al peso y al aporte que cada uno hace a la hora de gobernar. El aporte se mide en bancas en el Parlamento porque hay que pasar leyes. Entonces, una vez que se distribuyen el número de posiciones, a vos te va a tocar 5, una en UTE, otra en la ANP, otra en Correo, otra. Entonces, ahí empieza el proceso de nominación, porque el sector político empieza a buscar gente. Entonces, aparecen los nombres, y como hay un acuerdo, el Poder Ejecutivo, hay un acuerdo primero de la coalición, el Poder Ejecutivo manda la venia, pero al mismo tiempo el Poder Ejecutivo o la coalición de gobierno hizo un acuerdo con la oposición para darle cargos a la oposición. Entonces está todo el paquete cerrado y no hay posibilidad de mover nada. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos votando las venias de manera, digamos, de manera mecánica. No hay, en verdad, no hay una análisis en profundidad de los nombres que estamos votando. Bueno, eso luce como un problema, ¿no? Es un problema grande, porque yo, como ciudadano, aspiraría que el Senado convocara al señor que va a participar y lo interrogara. Eso hace el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué ideas tiene usted? ¿Qué planes? ¿Qué formación tiene? Usted va a ser el vicepresidente de ANP. Bueno, cuénteme, ¿qué ideas tiene? ¿Usted conoce a ANP? ¿Qué opina de la democracia? ¿Qué opina de los partidos? No sé, un formulario, un pequeño comité, tomarse el trabajo de revisar. Las comisiones permanentes podrían hacer eso. Nunca se hizo y debería comenzar a hacerse, porque debería haber un filtro. No estamos diciendo que Cabildo Abierto no ponga su personal, simplemente que hay que poner personas que sean adecuadas, ¿no? Y no podemos poner gente que tenga una muy baja fe democrática. Para que no haya tantos multitudinarios casos aislados. Totalmente. Entonces tendría que haber como una suerte de filtro. Y como hay un paquete dentro de la coalición cerrado y un paquete entre el gobierno y la oposición cerrada, se están aprobando nombres y después nos enteramos, nos llegan estas sorpresas, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de funcionamiento del sistema político. Debería haber un comité como cópienle al Congreso de los Estados Unidos. Está bueno, hay un comité y reciben a las personas y le hacen un cuestionario. Tengo entendido que cuando se autoriza, o no sé cuál es el término, venias probablemente también sea para que alguien ocupe una embajada, se le pregunta qué planes tiene para vincularse con ese país. No sabría decirte. Hay una instancia. Tengo la idea. Lo recuerdo, mira, por algo bien personal y de esta casa, Mario Cayota, cuando fue al Vaticano, antes de que le dieran, digamos, que el Parlamento le diera la autorización, después de la designación del Ejecutivo, él tuvo que decir cuáles eran sus planes, cuál era su currículum, pero además qué vínculos tiene, con qué objetivos iba, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa actualmente es que mandan el currículum y muchas personas son conocidas. Y cuando son conocidas, por ejemplo, el otro día se votó en el Senado la venia de Jorge Pozzi, que va de... El ex legislador de... Coordinador de la bancada del Frente Amplio. Sí. Va de vicepresidente de Correo, ¿no? O de... No, vicepresidente no puede ser, de miembro. Miembro del directorio, ¿no? Y bueno, como lo conocían... Todos hablaron bárbaro de él, ¿no? Claro. Habló. No, porque además hizo una gran tarea como legislador. Claro, y sé que es una persona buena, querida, ¿no? Entonces habló Penades, habló Coutinho, ¿no? Pero, a ver, nadie habla. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Correo? ¿Y qué van a hacer en Correo? Y en otros casos están votando nombres que no conocen.
¿no? Entonces, el caso de... Bueno, el caso del BPS, ¿no? Del BPS, ¿no? Es por el solo hecho de que el partido político que forma Pero ahí parte de la Manini coalición... huyó hacia adelante, ¿no? Decir, y estamos tan cansados de buenos currículos. Bueno, sí, lo que pasa es que Manini tenía que salir del paso, ¿no? Entonces, utilizó argumentos ad hoc y poco pensados, ¿no? Porque dijo varios disparates. Pero lo cierto es que podría fundamentarse de otra manera, ¿no? Decir, no, miren, la verdad, no tiene una formación, no tiene un gran currículum, pero es una dirigente, es la vicepresidenta de Cabildo, es fundadora del partido, tiene una gran capacidad de trabajo y se va a rodear de muy buenos asesores. Podría haber dicho eso, no lo dijo. Entonces, bueno, ahí me parece que hay un problema en el proceso de nombramientos. ¿Y sabes lo que más te da bronca? Que después vienen las elecciones y todos hacen campaña diciendo que van a poner a los mejores, ¿no? Claro. Eso es demagogia, ¿no? Claro. Porque en realidad todos tienen la misma dificultad. Debería haber como una búsqueda de un filtro mayor adentro del propio Parlamento, un comité que revise. Bien, te agradezco el Democracia, Presidencialismo y Partidos Políticos en América Latina, evaluando la difícil combinación. El libro es de Daniel Chaschetti y, a propósito, ¿se puede obtener esto en una librería o no? De circulación académica, digamos. No, claro. Nuestros libros no los compra nadie. No, pero hay algunos que a veces, ¿no? Por fin de siglo, algunos que han publicado, siento. Bueno, pero estamos hablando de escritores, ¿no? No de simples profesores. Ojalá. La pandemia no te ha quitado maldad. Ojalá fuera un escritor y vendiera libros. Pero no es mi caso. Bueno, mira, lamentablemente. Que ganás el 10%, envidia, ganás ¿no? el 10% de la tapa. Del precio de tapa, quiero decir. Así que aún un escritor en Uruguay muy exitoso gana muy poca plata. Sí. Es el 10%. Es horrible. Bueno, gracias Daniel, gracias por todo. Gracias. La seguimos más temprano que tarde. Ya volvemos con La Mañana en Camino.